Eh, Buenas tardes, ya vamos a empezar la asamblea. Ustedes, bueno, mi nombre es Javier Morales, voy a llevar un poco la asamblea, sobre todo con el compañero Emilio Armas, que es el que se va a encargar de hacer la presentación y resolver las consultas que ustedes planteen. Y entre los dos vamos a ver si hacemos esto un poco ameno y no y sobre todo informativo, y que las consultas que puedan tener pues queden aclaradas. No sé si se acuerdan, hicimos una asamblea sobre este tema también en marzo de 2021. Han sucedido cosas desde esa fecha hasta ahora. Es conveniente recordar que lo que sucedió en aquella asamblea, un poco brevemente, y luego pues empezar con esta otra. Por favor, esperen para hacer consultas que los temas queden expuestos, ¿vale? Voy a leer el orden del día, y una vez que el tema quede expuesto, si no, si se le queda alguna consulta, la plantean por el chat, por favor. El orden del día es situación del proceso desde la aprobación de la LOMLOE hasta la actualidad. Después entraremos en el proceso de integración, quiénes, cuándo, cómo, cuáles son las fases del proceso. El tercer punto sería situaciones específicas, profesorado interino, especialidades que se integran en el cuerpo de secundaria y el nuevo cuerpo de sectores singulares de la AFP, profesorado fuera de servicio activo, requisitos para acceder al cuerpo de secundaria, retroactividad de los derechos, situación en el que queda el profesorado tras el proceso. O sea, es un amplio abanico de situaciones, ¿no? Y por último, daremos respuestas a las dudas que ustedes hayan dejado en el chat. Pues yo, para no extenderme más, sin más dilación, dejo la palabra y se la paso al compañero Emilio. Cuando tú quieras, Emilio. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decirles que esto es un tema que, como ustedes conocen, viene ya de bastante largo. Bueno, viene de muy, muy largo. Para algunos, pues, prácticamente toda su vida laboral. Esto, pues, tiene 30 y algo más de historia. Desde que se aprobó la LOCSE, los docentes del cuerpo de profesores técnicos de FP venimos reclamando toda esta... que la equiparación en derechos al resto del profesorado de secundaria y por desgracia todavía vamos a tener que seguir reclamando porque algunos se van a seguir quedando atrás, ¿no? Si comparamos, esto que voy a decir es simplemente porque creo que es justo reconocer que hay algunas mejoras, aunque desde luego sigue habiendo cosas muy negativas y por las que habrá que seguir trabajando. Pero si comparamos lo que se ha conseguido con lo que pedíamos y con lo que nuestras aspiraciones, desde luego sería un rotundo fracaso, ¿no? Pero desde mi experiencia sindical sí que creo que eso sería un error. Es decir, a veces las cosas no podemos compararlas con lo que pretendemos, hay que comparar las cosas desde el punto del que partimos, ¿no? Y hoy, pues una parte importante del profesorado técnico de FP ha conseguido que una reivindicación histórica y justa. Es cierto que otra parte importante se queda en la cuneta y hay que seguir luchando para que se le reconozca también a ese profesorado esa reivindicación, y en esto sí tengo que pedir, tenemos que pedir desde el STEC que no nos olvidemos de ellos, que los que ahora puedan verse reconocidos no se olviden del resto de compañeros y compañeras que siguen trabajando y haciendo la misma tarea en los centros educativos cada día, porque si no, pues desgraciadamente lo que habremos hecho es dividir más al colectivo y lo van a tener todavía más crudo. Esperemos que no pasen otros 35 años hasta que se reconozca el derecho a estos compañeros y compañeras, ¿no? Aquí ven una imagen en la que pues, se muestra una de las tantas cosas que se hicieron en esta lucha, ¿no? Parece que somos poquitos, pero es que eso fue en Madrid.
y fue un día por la tarde en el que el Senado se reunió y pues nos manifestamos en contra de la aprobación de la ley de FP, porque era donde ya se daba en el Senado el carpetazo al asunto y dejaba esos flecos que digo, dejando olvidados en la cuneta a un grupo de personas. Ahí en esa foto pues uno de los que aparece soy yo, eh, donde estábamos pues los delegados y delegadas de la Confederación de STES y algunas agrupaciones de profesores técnicos de FP. Bueno, el proceso ha sido largo, como digo. En noviembre, entre noviembre y diciembre entró se empezó a debatir primero en el Congreso y luego en el Senado la LOMLOE. Bueno, en el Senado prácticamente no hubo debate. Cuando nos llegó a nosotros la noticia, ya en el Congreso estaba prácticamente todo debatido y casi no pudimos hacer nada. Bueno, casi no pudimos hacer nada porque cuando llegamos ya estaban todas las transaccionales hechas, no tuvimos tiempo ninguno de influir en el voto de los partidos políticos porque de hoy para mañana se zanjaba todo y cuando intentamos en el Senado que pactamos algunas enmiendas que parecía que tenían visos de salir adelante, nos encontramos con que en el Senado el gobierno pactó con los partidos de su entorno darle carpetazo a la ley sin aceptar ni una sola enmienda de mil y pico enmiendas que se presentaron. Fue algo que nunca se había visto en la historia de la democracia, que una ley de educación no se acepte ni una sola enmienda. Y no volvió nuevamente al Parlamento y directamente el día 19 de enero de 2021 entró en vigor la LOMLOE y el día 21 de abril de 2022 entró en vigor la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Actualmente estamos pendientes de la modificación de varios reales decretos para que se pueda llevar a cabo definitivamente el procedimiento de integración del profesorado técnico en el cuerpo de secundaria, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que planteaba la LOMLOE y lo que plantea la Ley Orgánica de Formación Profesional? Ahí les planteo un diagrama para que lo entiendan. Según la LOMLOE, la disposición adicional 11ª, planteaba que todas las especialidades del cuerpo, de las 29 especialidades que componen el cuerpo de profesores técnicos de FP, pasaban directamente al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Y de momento el profesorado se quedaba en el cuerpo de profesores técnicos de FP, pero lo que planteaba la LOMLOE es que aquellos que cumplieran los requisitos pasarían mediante un proceso que no quedó bien definido, si iba a ser un concurso de oposición, si iba a ser un concurso de mérito, si cada comunidad autónoma iba a definir uno diferente, no quedó claro, podían pasar al cuerpo de secundaria. De hecho, había una redacción que ahora les explicaré, que limitaba a las titulaciones de licenciado, arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, grado y, o equivalentes a efectos de acceso a la función pública. Y ahora les explico la diferencia con la redacción que vino después. ¿Qué ocurrió con la ley de formación profesional? Donde la transaccional que se pactó para el Senado y que no salió adelante, aunque capada porque no salió tampoco la parte que pues nosotros queríamos que entraran todos, pero al final al menos salió una parte de esa transaccional, salió adelante en la ley de FP, una parte de ella. Y en esa parte lo que sí que ocurrió fue que lo que tenía que ver con las titulaciones se suavizó bastante. ¿Qué hicieron en lo que se permitió? Lo que hicieron fue que además de las titulaciones que decía la LOMSE, permitieron también las titulaciones de arquitectura técnica, ingeniería técnica y diplomaturas en general. Ahora les explico cómo salvaron ese tema. Y lo que hicieron con el resto, porque no quisieron admitir de ninguna manera las titulaciones
de técnico especialista y técnico superior o la antigua titulación de maestro de taller. Lo que hicieron fue que dijeron, dice, bueno, pues en estas especialidades, 10 especialidades donde había un problema muy serio porque se podía ir incluso profesor de interino a la calle, y donde no podían encontrar tampoco, algunas administraciones educativas no podían encontrar profesorado con titulaciones universitarias para seguir impartiendo esas especialidades. Lo que hicieron fue que dijeron, bueno, pues estas no las pasamos al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Fue algo que se sacaron de la manga a última hora, con lo cual hicieron ahí de parajuste, porque ahora han creado, en vez de 2 cuerpos, tienen 3, uno a extinguir y dos que se quedan. Y ahora lo que hay es que las especialidades pasan 19 al cuerpo de secundaria y 10 que se quedan en un nuevo cuerpo que se denomina Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares. El profesorado, de momento, a día de hoy, continúa, porque la realidad es que sigue en el Cuerpo de Profesores Técnicos de FP. Lo que pasa es que sí que está pendiente que se apruebe el Real Decreto de integración en el cuerpo de secundaria, con lo cual los que tengan la titulación que digo, pues pasarán a secundaria. Aquí aparecen las diferencias entre la disposición undécima de la LOMLOE, donde si se fijan en el apartado 1, en negrita aparece ahí, dice las especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, son las que se integran en el cuerpo de profesores de secundaria, es decir, todas, no hace diferenciación de ninguna. Y luego habla en el apartado 2, dice el profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta ley, de la titulación de grado universitario equivalente a los efectos de acceso a la función pública. Serían los que pasan en ese momento. Pero además también habla de los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que por no reunir los requisitos de titulación, pues que permanecerá en el cuerpo a extinguir. Eso era lo que decía la LOMLOE. En el caso de la ley orgánica de FP, lo que viene a decir es que se integra en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria al profesorado del cuerpo a extinguir. Ya no habla de las especialidades. Que a la entrada en vigor o en el plazo establecido, o sea, ya establece un plazo posterior, se encuentra en posesión de la titulación de grado universitario, licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera, o arquitecto o arquitecta, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, docente u otro equivalente a efectos de docencia de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Esto luego lo explicaré con más detalle, pero en definitiva, lo que van a hacer es permitir que cualquiera que tenga un título de diplomado, de arquitecto técnico, de ingeniero técnico, pueda acceder, que antes no lo permitía. Antes había que ser licenciado, licenciada, ingeniero o ingeniera. Y cuando hablaba de equivalente a efectos de acceso a la función pública, era grado o equivalente a efectos de acceso de la función pública. No podía ser un diplomado. En definitiva, lo que sí establece la disposición adicional quinta de la nueva ley son cuáles son las 19 especialidades que se integran en el cuerpo de profesores de secundaria, que son las que aparecen ahí en el color sepia, todas estas que están aquí. De todas formas, esto lo van a poder tener, lo colgaremos en la página para que lo puedan consultar con detalle. Y luego las 10 que se integran en el nuevo cuerpo que se crea de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, que son las que están a la derecha. En el caso de los de secundaria, lógicamente van a ser grupo A1. En el caso de los del cuerpo de profesores especialistas serán grupo A2. Van a mantener la misma
el mismo grado que tienen ahora. La diferencia es que antes estas personas, si no se les iba a seguir exigiendo el título de diplomado o de... Es decir, desaparecían todas estas especialidades como pasaban al cuerpo de secundaria, se les iba a exigir, perdón, el título de grado, y los interinos no tenían opción a poder seguir trabajando, con lo cual todos los profesores técnicos de FP y todos los que no tenían un título de grado lo iban a tener crudo. Se podían ver en la calle, o lo que se estaba barajando era la posibilidad de que pudieran tener unos contratos de tipo laboral como profesores especialistas, pero que no podían ser hasta por horas. Era una verdadera miseria. El proceso de integración. ¿Quiénes se integran? Pues en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, todas las personas que en el momento de la entrada en vigor de la LOMLOE, es decir, el 19 de enero de 2021, eran ya en ese momento funcionarios de carrera o estaban en disposición de adquirir esa condición. ¿Quiénes estaban en disposición de adquirir esa condición? Pues aquellas personas que, bien porque estaban ya en un proceso selectivo como funcionarios en práctica, o ya habían sido convocados los procesos selectivos y estaban digamos, en ese mecanismo de ser funcionarios de carrera, esos podrían acogerse a esta normativa, a este proceso, siempre que cumplan bien en el momento de la entrada en vigor de la ley, o bien en el plazo establecido, que serán 5 años a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 19 de enero de 2026, cumplan con los requisitos de titulación. Si los requisitos de titulación se cumplen en este momento, o sea, se cumplían, ya se cumpliera, si en el momento de entrar en vigor de la ley, el 19 de enero de 2021, ya se cumplían los requisitos y se era funcionario de carrera, porque si no será funcionario de carrera no se podría acceder, entonces los efectos serán con carácter retroactivo, tanto económicos como laborales, como para toda a todos los efectos. Si se era funcionario de carrera en aquel momento, se tiene derecho a entrar en el proceso, pero hasta que no se cumplan las condiciones de titulación no se adquiere la condición y no se tiene derecho no se adquieren los derechos. Es decir, una persona que era funcionario de carrera en el momento de entrar en vigor la ley, pero hasta dentro de 2 años no tiene la titulación, dentro de 2 años podrá solicitarlo y en ese momento será cuando adquiera los derechos. ¿Cuándo se pondrá en marcha? Pues el Ministerio ya está empezando a tramitar el Real Decreto de Integración y, según nos informó en la última mesa sectorial, quieren sacarlo en el último trimestre de este año. A partir de ahí, las comunidades autónomas tendrán un plazo de 20 días para llevar a cabo el procedimiento, es lo que nos comunicaron. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Pues está previsto que sea un procedimiento telemático, similar a cualquier concurso de mérito o de traslado, y cada administración pues requerirá la documentación necesaria de quienes les falte, que básicamente es la titulación académica. Si de determinadas personas pues ya les consta que tienen la titulación para acceder al cuerpo de secundaria, pues no la pedirá. Supongo que lo que harán será publicar un listado de quienes sí la tienen y a quienes les falta, y a esas personas, si consideran que la tienen, pues tendrán que aportarla. Y bueno, cada comunidad autónoma pues tendrá que definir en qué fechas y demás. La comunidad donde se participa es aquella donde se tiene el destino definitivo o se está en expectativa de destino. Y hay 2 fases. Una primera fase en la que participan las personas que ya reúnen los requisitos, y otra segunda fase que es para aquellas personas que siendo funcionarios de carrera en el momento, o estando en condiciones de serlo en el momento en que se publicó la LOMLOE,
no reúnan todavía los requisitos, pero que los puedan reunir dentro de ese plazo de 5 años que, como digo, finaliza el 19 de enero de 2026. Esas personas podrán, en esa segunda fase que queda abierta a lo largo de todos estos 3 años y medio que quedan todavía por delante, se podrá solicitar. Y luego, pues, hay una serie de situaciones específicas. Si luego en el siguiente apartado, pues si queda alguna duda, pues me las pueden preguntar, pero como hay algunas que yo sé que son dudas que surgen, pues las voy a intentar ir adelantando y así pues evitamos algunas preguntas. La primera es si el profesorado interino también puede acogerse a este procedimiento, y por desgracia no. No porque aunque no lo dice expresamente en todo momento siempre se habla de profesorado perteneciente al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, lo cual quiere decir que si pertenece al cuerpo es que ya ha superado un proceso selectivo para ingresar en el cuerpo. Y por otra parte, pues también habla de, lo acabo de comentar, del profesorado que participa pues, en la comunidad donde tiene su destino definitivo o donde está en expectativa de destino, y eso es esa condición solo la pueden tener los funcionarios de carrera. Además, por más abundamiento y por estar totalmente seguro, se le preguntó al responsable del ministerio en la última mesa y nos lo corroboró. ¿En qué situación queda el profesorado de las 10 especialidades que no pasan a secundaria? Pues a pesar de que estas especialidades no pasan a secundaria, y se integra en el nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, que está encuadrado en el subgrupo A2 de la función pública, aquellos docentes que cumplan las condiciones, primero de pertenecer al cuerpo de profesores de enseñanza, o sea, perdón, en las condiciones para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, podrán también, sí que podrán, si ya son funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de FP, sí que podrán acceder, se podrán acoger a este procedimiento y acceder al cuerpo de profesores técnicos de secundaria. Es decir, no porque las especialidades se hayan integrado en un cuerpo de su grupo A2, pierden esos docentes el derecho a acceder al subgrupo A1. Incluso aquellos que no tienen ahora, no cumplen ahora las condiciones de titulación, si las cumplieran dentro del periodo transitorio hasta el 2026, también pueden solicitarlo con posterioridad. Luego, ¿qué pasa? Lo mismo que ocurre con el profesorado de las 19 especialidades que pasan a secundaria pero no tienen la titulación, es decir, el caso contrario. Estos docentes se quedan en el cuerpo de profesores técnicos de FP a extinguir, pero también tienen el derecho a, si en el periodo transitorio adquieren la titulación, pueden también solicitar el paso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Si eran funcionarios de carrera, que por lógica lo eran porque no ha habido oposiciones posteriores, si lo eran antes del 1 de enero del 19 de enero de 2021. O estaban convocadas esas oposiciones antes de esa fecha, que es lo normal. En definitiva, lo que va a haber es un periodo transitorio en el que van a coexistir pues 3 cuerpos, el de profesores de enseñanza secundaria, el nuevo que se ha creado de profesores de especialistas en sectores singulares de la FP, y el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP. Y a su vez, pues en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria habrá docentes de especialidades del cuerpo de especialistas de sectores singulares de la FP que porque tienen la titulación para estar ahí, pero que estarán dando especialidades del cuerpo de especialistas, y al contrario, en el cuerpo de profesores técnicos de FP habrá docentes que, como no tienen la titulación para estar en secundaria, estarán ahí hasta que se jubilen o hasta que accedan al cuerpo de secundaria,
dando especialidades del cuerpo de secundaria. Esa situación transitoria se mantendrá ahí sin una fecha de finalización, porque va a depender de cuánto tiempo tarde en jubilarse las personas que estén en esa situación. ¿En qué situación se quedará el profesorado que no se encuentra en activo actualmente? Pues lo que se establece como requisito para poder participar en el procedimiento, estar en activo o en otras situaciones administrativas que lo establece el artículo 12, que son servicios especiales, excedencia por cuidados familiares por razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista. Aquí hice un corte y pega de la normativa y se me copiaron los guiones y no me di cuenta, disculpe. Se planteó también añadir excedencia por servicios en administraciones públicas y lo que sí negaron la posibilidad a las personas en excedencia por asuntos particulares, que ahí lo que dijeron es que tendrán que hacer la integración cuando se incorporen y lo soliciten si es antes del 19 de enero de 2026. Esto es importante porque si estas personas que están en excedencia por asuntos particulares se incorporan antes del 19 de enero de 2026, podrán hacerlo acogiéndose a este sistema, y si no, pues ya tendrían que hacerlo por los mecanismos ordinarios, es decir, o bien por acceso de la 2 a la 1 o por oposición libre. Ninguna de las dos es sencillo, es decir, una es menos complicada que la otra, pero las dos son oposiciones, son concursos de oposición en ambos casos. Entonces, si conocen a alguien que esté en esta situación, pues a lo mejor es cuestión de que se plantee si antes de que finalice el plazo le convendría reincorporarse. Los requisitos para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Este es, digamos, el meollo, y aquí es donde ahora me voy a detener un poquito para que... Bueno, lo primero es estar en posesión de la titulación de grado universitario, licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera, y arquitecto o arquitecta. Y luego lo que dice es o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente u otra equivalente a efectos de docencia de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Ustedes saben que hay un anexo 5 que establece las equivalencias a efectos de docencia para determinadas especialidades tanto en el cuerpo de secundaria como lo que había para el cuerpo de profesores técnicos de la FP, que ahora eso ya desaparece, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al poner aquí equivalentes a efectos de acceso a la función pública docente, no a efectos de la función pública en general, ya está, digamos, rebajando el grado de exigencia, porque para la función pública en general los equivalentes serían el grado y para de contar. Entonces, aquí lo que establece, además, a efectos de equivalencia, a efectos de docencia en las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, también establece la posibilidad de otras equivalencias. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han modificado el anexo 5 del Real Decreto de forma que se considera equivalente para las 19 especialidades las titulaciones de alguna diplomatura universitaria, arquitectura técnica o ingeniería técnica, de cualquiera. O sea, no tiene que ser una específica. Y esto, además, para el profesorado interino, implica que con una diplomatura cualquiera pues se puede acceder a las 19 especialidades, más las que ya había en ese anexo. Por ejemplo, en informática, en tecnología, o en algunas especialidades de FP del cuerpo de secundaria. Es decir, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Hice una captura de pantalla de algunas nada más, ¿no? Para que no... Por ejemplo, aquí en el caso de tecnología, dice que hay que ser ingeniero técnico, arquitecto técnico, o sea, cualquier ingeniero técnico se puede presentar a tecnología, cualquier arquitecto técnico se puede presentar a tecnología, pero no cualquier diplomado. Hay que ser diplomado en máquinas navales, diplomado en navegación marítima, diplomado en radiotecnología naval,
En cambio, por ejemplo, administración de empresas puede ser un diplomado en ciencias empresariales o un diplomado en gestión y administración pública. No valen los diplomados que estaban arriba. O, por ejemplo, para análisis y química industrial hay que ser ingeniero técnico industrial en la especialidad en química industrial. No vale cualquier ingeniero técnico como para tecnología. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a quitar todo eso y en todas estas especialidades van a poner ingeniero técnico, arquitecto técnico y diplomado en general. De manera que cualquier ingeniero técnico se puede presentar a tecnología, cualquier ingeniero técnico se puede presentar a administración de empresas, cualquier diplomado se puede presentar a cualquiera de estas especialidades. Y lo mismo va a ocurrir con las 19 especialidades que vienen de la FP, donde ya de por sí era así, cualquier ingeniero técnico, cualquier diplomado, cualquier arquitecto técnico se puede presentar a cualquiera de las especialidades, pues esas 19 especialidades se van a incorporar aquí y a estas que había ya, no recuerdo cuántas eran, porque estos son 3 o 4 las primeras que cogí nada más a modo de ejemplo, ¿no? Pues estas primeras, estas que están aquí, más las 19 que se van a incorporar, cualquier diplomado, cualquier ingeniero técnico, cualquier arquitecto técnico, además, claro está, que no lo pone aquí porque no hace falta, de los graduados, los licenciados, los ingenieros y los arquitectos que ya podían ir a todas, pues cualquiera de esos podrían presentarse sin ningún problema a cualquiera de esas especialidades. De esa manera, digamos que se abre un poco más el abanico para estas especialidades y se sigue permitiendo para las especialidades que había con las mismas titulaciones que hasta ahora. En el cuerpo de profesores especialistas se va a seguir permitiendo, además de las diplomaturas y las ingenierías técnicas y demás, se van a seguir permitiendo, como hasta ahora, las titulaciones de grado superior y de técnico especialista o de maestro industrial de las especialidades de las familias profesionales correspondientes. Además van a subsanar un error que estaba ocurriendo, que a partir de este Real Decreto pues salieron algunas especialidades, o sea, algunas titulaciones de técnico superior, pues no se me ocurre ahora mismo exactamente cuáles, pero por ejemplo, imagínense que salió técnico superior en soldadura de no sé qué, y como no está recogido así literalmente en el Real Decreto, pues no lo admitían. En muchas comunidades no se admitía porque no estaba con ese nombre exacto. Entonces van a modificarlo y van a poner cualquier titulación de técnico superior de la familia profesional correspondiente. Con lo cual, aunque salga uno nuevo, si es de esa familia profesional, va a estar reconocido. ¿En qué situación se quedará el profesorado interino tras el proceso? Bueno, el profesorado interino, como siempre, pues es el peor parado que sale, porque si bien es cierto que hasta ahora hemos visto que algunos docentes funcionarios de carrera se van a quedar en la estacada, no le van a empeorar sus condiciones laborales, se van a quedar tal cual. Es duro, es un palo porque se van a seguir quedando discriminados, pero el problema está con los docentes interinos. Ya expliqué antes que algunos de en las 10 especialidades estas que se quedan en los sectores singulares estuvieron a punto de peligrar su puesto de trabajo. Con este último cambio, a pesar de que seguimos sin estar de acuerdo con cómo se han hecho las cosas, por lo menos no se van a la calle porque van a seguir manteniéndoles la titulación como digo, de técnico superior o técnico especialista, y van a poder seguir opositando a esas especialidades, porque antes no iban a poder, porque al cuerpo de profesores técnicos, como estaba a extinguir, no podían, y a secundaria no podían con esa titulación. De modo que salvan un poco la cara ahí. Pero sí es cierto que hay un grupo de profesores interinos que probablemente no quedarán muchos, pero había algunos de especialidades que todavía no habían agotado las 4 convocatorias, que todavía estaban en las 19 especialidades que pasan al cuerpo de secundaria, y que alguno que otro todavía quedaba con titulaciones de técnico especialista. Y estamos hablando de interinos que llevan 30 años, 20 y tantos años, que estamos muchos de ellos ya a punto de jubilarse,
y que vamos a ver qué es lo que se puede negociar con la administración, a ver si podemos salvar a estas personas hasta que se puedan jubilar, porque sería un palo muy, muy gordo y porque no van a poder seguir presentándose a esas especialidades y lo único que podrán hacer es sustituir en el cuerpo de profesores técnicos de momento y vamos a ver, porque a oposición no van a poder. Lo único que les podría quedar es intentar entrar en otras especialidades del cuerpo de profesores especialistas, pero que también es una faena, ¿no? Es la... En fin, es lo duro que queda. Ya digo, los que van a llevar la torta más fuerte van a ser este colectivo, ¿no? Los interinos que puedan quedar, alguno que otro, sin titulación universitaria en esas 19 especialidades. Esperemos que no sean muchos, y esperemos que la administración sea al menos receptiva a intentar dar una solución. Bueno, pues sin más pasamos a ver las preguntas que ustedes planteen. Les rogamos que intenten plantear las preguntas pues, con claridad y brevedad y eviten reiterar las preguntas y utilicen la herramienta que está debajo. Saben que tienen un icono que pone chat y asegúrense que cuando escriben pues están escribiendo donde dice para todos, porque si no igual no la podemos leer. Gracias. Sí, Emilio, hay ya unas cuantas preguntas y todas las que hay están destinadas a aclarar la situación de los interinos, ¿vale? Interinos e interinas. Porque se ve que ahí la cosa no ha quedado demasiado clara. Algunas preguntas se hicieron antes de que explicaras este último punto y a lo mejor pues ya quedan claras, pero bueno, yo voy a plantear algunas de las que hay, ¿no? Las que me parecieron más significativas. Digo, tampoco son demasiadas, entonces se podrá explicar bien. A ver, hay una pregunta que dice, las personas interinas en bolsas extraordinarias, no funcionarios, pero que sí tienen licenciatura y que estuviesen trabajando en FP técnica del Grupo Azul. ¿Qué pasará con ellos? Yo no la acabo de entender bien, pero está en esos términos. El Grupo Azul, o sea, el Grupo Sí. A1. Igual es un... ¿Será que la dictó el grupo, a ver, del grupo, igual se refiere al grupo A2, y se transformó en azul, ¿vale? Dice azul son los de puestos singulares. Yo no lo acabo de entender. ¿Y qué pregunta? ¿Que hayan estado trabajando en el grupo, en los puestos singulares y qué? Personas interinas que estuviesen trabajando en el grupo azul, ¿qué pasará con ellos si son licenciados? Bueno, si ha trabajado en puestos singulares, aunque esté trabajando por puestos singulares, está por la lista por la que ha trabajado y ese tiempo le cuenta. Es decir, al final da igual, es decir, pero ¿qué es interino? Sí, personas... es que si es interino... A ver, yo creo que lo que hay que explicar bien es qué pasa con los interinos, tanto si tienen titulación de licenciado, equivalente a licenciado, por así decirlo, vale, o si no la tienen. ¿Vale? Quizá a lo mejor fui un poco rápido en ese apartado, lo repito otra vez y a ver si así queda, y me detengo un poquito más. Mire, vamos a ver, digamos que hay 4 casos lo que se pueden dar en el caso de los interinos. El primero es, dentro de las, digamos, son dos casos dentro de las 19 especialidades que se integran en el grupo, en el cuerpo de secundaria, es decir, los que tienen la titulación y los que no la tienen. Bueno, pues los que tienen la titulación para estar en el cuerpo de secundaria, pues digamos que no tienen problema, es decir, van a poder seguir sustituyendo en secundaria, no van a pasar, es decir, los interinos no pueden acogerse a este procedimiento.
van a seguir haciendo sustituciones y tendrán que seguirse presentando oposiciones. Y cuando aprueben las oposiciones, si tienen la titulación y se presentan las oposiciones de secundaria, pues ya no tienen que hacer nada más, ya son del grupo A1 directamente. Si se presentan oposiciones al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares, son grupo A2. Si luego quieren ir al grupo A1, tienen dos opciones. O se presentan por libre otra vez al grupo A1, a secundaria, y pasar a otra oposición con toda la dureza de unas oposiciones, o tienen que esperar 6 años en el grupo A1 como funcionarios de carrera, que en la práctica son 8, porque son 6 más el año de práctica, y como son cada 2 años las oposiciones, pues al final son 8. Y luego presentarse si se convocan, porque esa es otra, porque no todos los años se convocan y no en todas las especialidades, oposiciones de acceso del grupo A2 al grupo A1 para la especialidad que le convenga, ¿no? Son un poquito menos duras, pero sigue siendo un concurso oposición, tiene que presentar una programación, defenderla, o sea, presentarla no, tiene que defender un supuesto didáctico y demás. No es fácil, hay que preparársela y defenderla, ¿no? De una encerrona y todo. Estas personas que si tienen la titulación, pues van a poder, mientras no aprueben oposiciones, pues podrán seguir en las listas, tanto en las del cuerpo de secundaria como si quieren en las del cuerpo de profesores técnicos de FP, porque supongo que seguirá habiendo listas de profesores técnicos de FP para las sustituciones que procedan, porque tendrá que haberlas, como para el cuerpo de profesores de especialistas en sectores singulares. Podrá sustituir en todos ellos. ¿Qué pasa? Que dependiendo de dónde haga la sustitución, le contratarán con unas condiciones y con un salario o con otro. Y donde haga la sustitución acumulará puntuación para luego las oposiciones. En el caso de estas mismas 19 especialidades que no tengan la titulación, no podrán hacer sustituciones, ni podrán presentarse a las especialidades de secundaria, y se quedarán restringidos a seguir haciendo sustituciones en el cuerpo de profesores técnicos de FP, pero ahí no podrán opositar porque ese cuerpo está extinguido, no va a haber convocatorias, y podrán opositar y también podrán probablemente entrar en alguna lista que se afine a su titulación en los cuerpos de profesores especialistas en sectores singulares. Eso en cuanto a los de las 19 especialidades que pasan a secundaria. Las 10 especialidades que se quedan en secundaria, lo mismo, nos encontramos con dos casos. Los que tienen titulación para ir a secundaria, pues pueden hacer lo mismo que los otros, pueden ir a opositar en una, estaría en el mismo caso que los que están es decir, pueden seguir en su especialidad si se encuentran más a gusto, más seguros o lo que sea, pero nadie les impide opositar o incluso ponerse en otras listas por si acaso, de las del cuerpo de secundaria o incluso las del cuerpo de profesores técnicos de FP, que como digo, lo más probable es que tendrán que seguir existiendo. ¿Y qué le pasa digamos, a los del caso más desfavorable, a los que están en esas 10 especialidades, pero que además no tienen titulación para ir a secundaria? Pues no les queda más remedio que seguir ahí y seguir opositando a esas especialidades y nada más. La única opción de abrir más el abanico es sacar una titulación que les habilite para ir a secundaria. Son, digamos, las 4 opciones. Bien, para aclarar lo del grupo azul, parece que ya se descubrió el misterio, es que en la diapositiva tú pusiste unas especialidades de fondo vale. 2 y otras de fondo azul. Vale. Vale, yo no lo había entendido, lo siento. Vale. Esa es la... después hay una pregunta que dice, lo que estamos este año en práctica y cumplimos los requisitos, ¿podemos acceder al cuerpo de secundaria? Sí, eso fue una pregunta que se le hizo al MEC y ellos dijeron que sí, o sea, estoy entendiendo que son los del 2021, de las oposiciones del 2021. Pero estoy entendiendo, por lo que entiendo, eso no fue en Canarias, porque en Canarias no hubo nadie a menos que sea alguien que repitió las prácticas, que venía de una oposición anterior. Pero porque
Bueno, el MEC dijo que sí, que cuando adquiriera la condición de funcionario de carrera, que podrían, a partir de ese momento, podrían solicitarlo y se le reconocerían los efectos a partir de ese momento. Hay quienes dicen que eso es dudoso, que en el Real Decreto no se dice nada al respecto. Yo tampoco lo veo descabellado. Es decir, esa persona estaba en un proceso que estaba ya empezado cuando entró en vigor la LOMSE, por lo tanto tiene derecho a acogerse al procedimiento. Lo que pasa es que no tiene carácter retroactivo hasta que no cumpla las condiciones. No se le puede aplicar los derechos hasta que no cumpla las condiciones y claro, hasta que no sea funcionario de carrera no cumple las condiciones, entonces tendrá que esperar a ser nombrado funcionario de carrera y a partir de ese momento podrá solicitarlo. Vale, vamos a buscar otra pregunta. Y Voy a bueno, buscar. por aclarar, por terminar si fuera nombrada funcionaria de carrera antes de que se abra el procedimiento, que podría ocurrir, tendría derecho a solicitarlo desde que se abra el procedimiento, pero con efecto retroactivo al momento en que fue nombrada funcionario de carrera. Las titulaciones equivalentes a efectos de docencia son solo diplomatura o ingeniería, o hay otras titulaciones. Diplomatura abarca todas las diplomaturas. Ingenierías técnicas a todas las ingenierías técnicas del tipo que sea, de industrial, naval, telecomunicación, todas las ingenierías técnicas y las arquitecturas técnicas, pues lo mismo, es decir, ya, es que no hay más. Ya no hay, Sí, porque las horas son arquitectura, ingeniería, grado y licenciatura, pero se estaban ya se las recogía el decreto. efectivamente, serían diplomaturas, arquitecturas técnicas, ingenierías técnicas. Otra pregunta dice, no he visto clara mi situación, tengo diplomatura y licenciatura y seré nombrado funcionario de carrera el 1 de septiembre del 22. Aprobé las oposiciones en julio del 21, posterior a la aprobación de la LOMLOE. ¿Tengo el mismo derecho a solicitar el pase a la 1? En caso afirmativo, ¿cuándo lo debo solicitar? Tendrá derecho si su convocatoria estaba ya iniciada antes de que se aprobara la LOMLOE. Si, por ejemplo, esa convocatoria procede de una oferta de empleo público que salió a lo mejor en diciembre de 2020, probablemente sí. Si no, no. Lo mejor es que ante la duda, cuando llegue el momento, lo solicite. Ya su comunidad sabrá si está o no está dentro de ese caso. Porque no será él el único, es decir, habrá... Bien, hay una pregunta de jubilación. Dice, si eres profesorado técnico de FP con titulación universitaria y cumples requisitos para pasar al cuerpo de secundaria, pero te puedes jubilar en diciembre por la edad y aún no se ha aprobado el Real Decreto en esa fecha, ¿cobrarás la retroactividad si te jubilas? Ahí tenemos ciertas dudas. En ese caso, ya cuando llegue el momento, será cuestión de consultarlo, pero tenemos duda de que una vez jubilado pueda reclamar retroactivamente el derecho. En todo caso, ya cuando llegue el momento será cuestión de pasarse por los servicios jurídicos a ver si hay posibilidad, porque si tuviera derecho es que es 1 año y medio a 200 euros así brutos y es dinero, ¿no? Pero bueno, eso sería cuestión de en ese momento mirarlo con los servicios jurídicos a ver. ¿Se puede acceder a la lista de sectores singulares con titulación de técnico superior? Claro, es lo que estaba diciendo. A la titulación para el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares, la titulación genérica es la de grado o diplomado, como era antes para el cuerpo de profesores técnicos de FP, porque es A2.
pero se va a permitir, va a seguir manteniendo, tienen que sacar ahora un nuevo anexo, parecido al anexo 6 que había para los profesores técnicos de FP, pues seguramente lo reeditarán, y seguramente van a mantener las mismas titulaciones. Y de hecho va a ser más, digamos, más genérico, es decir, en vez de poner técnico especialista en instalaciones electrotécnicas, no sé qué, no, va a decir técnico especialista en la familia de cualquier título de técnico especialista de la familia profesional de electricidad y no sé qué, o cualquier título de grado superior de la familia tal. Entonces, cualquier título de grado superior o de técnico especialista de esa familia van a servir. Otra pregunta curiosa. Los docentes del A2 que tengamos trienios consolidados dentro de ese grupo, ¿los cobraremos según el importe de los trienios para el grupo A1 o solo afectará a los que se obtengan a partir de la publicación en el boletín de la norma? Los trienios, una vez que se consolida un trienio, ese trienio no varía, se mantiene. Si ya tienes un trienio en el grupo A2, ese trienio es de grupo A2 para siempre. Ahora bien, si tú tienes 2 años en el grupo A2 o 2 años y 11 meses en el grupo A2 y consolidas el último mes o el último día lo consolidas en el grupo A1, cuando terminas ese trienio y lo consolidas en el grupo A1, ese trienio es del grupo A1 completo. A ver. Hay algunas preguntas que yo creo que están respondidas. Sí. Pregunta si van a cobrar lo mismo que un funcionario aún. ¿Cómo? ¿Sí? Si van a cobrar lo mismo que un funcionario de la ONU, una vez que pasen. ¿Entiendes? Sí, claro, claro. El que pasa al cuerpo A1 va a cobrar como un A1, por supuesto. Y una persona que ya es funcionario desde 2018, pero no posee título universitario, pregunta si tiene que sacar una diplomatura o si hay otros estudios. Pero yo entiendo que ya es funcionario, entonces... ¿Cómo? Si es funcionario desde 2000. Siendo funcionaria desde 2018 sin poseer título universitario, ¿tengo que sacar una diplomatura cualquiera o hay otros estudios? No, para poder acogerse tiene que sacar una diplomatura y ya no va a poder sacar, ahora tendría que sacar un grado. Un grado. Dice, ¿en qué puesto de la lista de sustitución de secundaria quedarían los interinos con titulación que no pueden acogerse a la integración a la UN? ¿En qué puesto de la lista quedarían? No tiene nada que ver, son listas distintas. Los que no, vamos a ver, los interinos no se van a acoger a integración. No se pueden integrar. Los interinos que tengan la titulación para sustituir en secundaria, seguramente estarán en una lista para sustituir en secundaria, y habrá otra lista probablemente, que esto ya habrá que negociarlo con la Consejería de Educación, porque no sabemos, probablemente tendrá que crearse una lista para sustituir en el cuerpo de profesores técnicos de FP, porque va a haber personas todavía trabajando en FP, en el cuerpo de profesores técnicos de FP, que probablemente, pues, si coge una baja, aunque no se creen plazas nuevas, habrá que sustituir a esas personas cuando cojan una baja. La diferencia es que ahí probablemente no va a haber vacantes a curso completo. Ahí solamente van a ser sustituciones, y esa lista va a ser una lista precaria, porque difícilmente va a haber una sustitución para todo un curso. Y el grado que tengan que sacar puede ser un grado cualquiera o uno específico. La idea es que va a ser un grado cualquiera, porque lo que pasa también es que quien no si alguien no tiene ya empezado un grado,
salvo hay algunos grados que convalidan, por tener una titulación de formación profesional, te convalidan algún curso. Hay algunas que a lo mejor en 2 años se pueden sacar, pero es que si no lo van a tener crudo, ¿eh? Porque ya lo que queda son 3 años y medio. Tendrían que ponerse, pero muy rápido, las pilas si quieren acogerse a este procedimiento. Otra cosa es ya luego otros mecanismos de acceso. Bueno, yo me disculparán, sé que hay preguntas que se me han quedado atrás, yo he entendido que porque eran un poco reiterativas. Yo les diría que, para no alargar más la asamblea, que llevamos un ratito bueno, que, que hagan esas preguntas al sindicato por los canales habituales, ¿no? Por correo, por el WhatsApp, como llamando por teléfono, como ustedes consideren, pero no se queden con dudas si nosotros se las podemos aclarar en otro momento. ¿Vale? No sé si tú quieres añadir alguna cosa, Emilio. No, nada, simplemente agradecer la atención y reiterar que no podemos estar plenamente satisfechos, ni muchísimo menos con lo que ha salido, que se ha hecho justicia merecida para algunas personas, pero nos queda un sinsabor muy grande por otras muchas que se han quedado en el camino y que seguiremos luchando por la plena equiparación de derechos de todo el profesorado de la formación profesional. Y otra cosa que también me gustaría decir, probablemente no tardaremos mucho en tener que unirnos todos y todas, los que estamos, los que sigan en el cuerpo de profesores técnicos de FP, los que se integren en el cuerpo de profesores de enseñanza, de especialistas, los que estaban de antes en la enseñanza secundaria, los que entren ahora en la enseñanza secundaria, es decir, toda la FP vamos a tener que unirnos dentro de poco, porque se cierne sobre la FP una amenaza muy grande, que es la nueva ley de FP, que va a ser muy dañina para el alumnado y para el profesorado. Probablemente toda esta lucha nos ha hecho perder un poquito de vista ese aspecto, pero en breve probablemente empezarán a ver las consecuencias y vamos a tener que ponernos manos a la obra y movilizarnos porque nos va a hacer mucho daño. Pues nada, muchísimas gracias Muchas gracias y si no nos vemos antes, buen verano. muchas gracias por la asistencia y por favor no se queden con dudas. Si hay alguna pregunta que no hemos podido responder ahora, háganosla llegar y nosotros trataremos de responderla. Gracias por la asistencia.